Bueno, vamos a ver entonces en este video los temas de reflexión de la luz, características de la luz, las leyes de la reflexión y por último vamos a llegar a la formación de imágenes de objetos puntuales en espejos planos, retomando quizás varios conceptos que ya trabajaron en clase. Empecemos entonces por el concepto de reflexión de la luz, ¿sí? Como el cambio de dirección que sufre el rayo de luz cuando incide sobre un... Vamos de nuevo. Es el cambio de dirección que sufre un rayo de luz cuando incide sobre una superficie, ¿sí? Como que rebota, en palabras más caseras, el rayo de luz pega sobre la superficie y vuelve al medio de donde se originó, ¿sí? Ya sabemos que la luz viaja en línea recta, que tiene una velocidad finita, o sea, no es infinita la velocidad de la luz, se mueve a 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Sabemos que el símbolo con el que se representa la velocidad de la luz en el vacío es la letra C, minúscula, y que vamos a representar esa trayectoria de los rayos de luz o haces de luz como líneas rectas, ¿sí? La luz viaja en línea recta y cuando se produce el fenómeno de reflexión de la luz no lo hace de cualquier manera, sino cumpliendo dos leyes. ¿Cuáles son esas leyes? La primera es que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en el mismo plano. Ya vamos a ver cuáles son esos rayos y esa recta. La segunda ley es que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Bien, si nosotros, acá les puse dos imágenes, nosotros tenemos acá dos imágenes del fenómeno de reflexión, solo que vistas desde ópticas o desde perspectivas diferentes, ¿sí? Acá tenemos un espejo que es apuntado por un puntero láser y ese rayo que incide sobre el espejo le vamos a llamar rayo incidente. Del mismo modo, el rayo que se refleja se llama rayo reflejado. Bien, y esa recta invisible que está marcada con línea de puntos se llama normal. ¿Por qué se llama normal? Porque forma 90 grados con el espejo. Si nosotros lo vemos desde arriba a este mismo fenómeno, veríamos algo así, ¿sí? Esta es la superficie reflectora o el espejo, el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal, que si ponemos un transportador, vemos que forma 90 grados, ¿sí? Ese rayo incidente forma un ángulo con esa recta normal que se llama ángulo de incidencia o θ i. Y el rayo reflejado forma también un ángulo que se llama ángulo de reflexión. De acuerdo con la segunda ley de la reflexión, esos dos ángulos son iguales y siempre vamos a medirlos desde la recta normal. Fíjense que esto que está dibujado acá, ¿sí? Que es la trayectoria de los rayos de luz, no son vectores, ¿sí? La punta de esa flecha no la colocamos en el extremo de la recta, sino una manera de trazar cuál es el sentido y la dirección de propagación de ese rayo de luz, que en este caso proviene de cualquier objeto que querramos estar representando. Bueno, en base a todo esto que acabamos de ver, vamos a pasar al tema de formación de imágenes en espejos planos. Los espejos planos son los que tenemos en casa, ¿sí? En el baño, en la habitación, en el baño de la escuela, ¿sí? Donde nosotros lo que vamos a hacer es tener en cuenta el comportamiento de la luz en la reflexión para poder graficar y encontrar dónde se forman las imágenes de un objeto. Vamos a empezar con el más sencillo, que es un objeto puntual, ¿sí? Yo acá les dibujé el espejo como una recta y acá hay un puntito que puede ser cualquier objeto o puede ser tranquilamente la punta de, la llama de una vela, ¿sí? Del cual sale luz. Puede ser un objeto iluminado, como lo que vimos en clase, o puede ser una fuente de luz, ¿sí? Yo le tracé verticalmente dos rectas normales, porque acá tengo
una hoja lisa, pero si tuviésemos una hoja cuadriculada, estas dos rectas serían más fácil de trazar. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que formen 90 grados, por eso son dos rectas normales. La zona que está adelante del espejo, ¿sí?, donde se encuentra el objeto, se llama zona real. La zona que se encuentra detrás del espejo o adentro del espejo se llama zona virtual. ¿Cómo hacemos para trazar entonces la imagen o la formación de la imagen de un objeto puntual? Que vamos a necesitar regla, transportador, lápiz y goma y recordar las leyes de la reflexión, ¿sí? Primer paso. De ese objeto van a salir infinitos rayos de luz, pero nosotros solo vamos a trazar dos. Para poder obtener la imagen de un objeto, solo bastan dos rayos. Empecemos con el primero. El primer rayo que voy a trazar es uno que incida perpendicular al espejo. ¿Por qué? Simplemente porque es más fácil, ¿sí? Sale un rayo de luz de este objeto y va a incidir perpendicular, o sea que va a coincidir con la recta normal, ¿sí? Ahí tenemos entonces el rayo de luz que incide sobre el espejo. ¿Y cómo se va a reflejar? Y bueno, se incide formando un ángulo de 0 grados respecto de la normal, se va a reflejar sobre sí mismo. Entonces, saldría en esa dirección. Lo que vamos a hacer es trazar lo que se llama la prolongación de ese rayo reflejado. Bien, con línea de puntos vamos a trazar la prolongación de ese rayo que rebotó, ¿sí?, para el lado de adentro del espejo. Bien, este sería el primer rayo. El segundo rayo yo elegí que salga desde el objeto también, por supuesto, todos salen desde el objeto, pero lo voy a hacer incidir en este punto. Ustedes tranquilamente pueden hacerlo incidir en cualquier punto del espejo, porque recuerden que de ese objeto salen infinitos rayos, pero solo vamos a necesitar dos. El segundo rayo entonces lo voy a hacer incidir en este punto, solo porque tracé ahí la normal, pero ustedes con hoja cuadriculada o con otra hoja pueden hacerlo incidir, en cualquier otro punto. Bien, entonces este rayo que incide y pega en el espejo forma un ángulo. Este sería el ángulo de incidencia, ¿se acuerdan? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que medir con el transportador cuánto mide ese ángulo, porque si ese ángulo es de 30 grados, recuerden que va a reflejarse formando el mismo ángulo. Entonces, ahí es cuando agarramos el transportador y medimos el ángulo de incidencia, ¿sí? ¿Cuánto mide el ángulo de incidencia? En mi caso, fíjense, 10, 20, 30, 40, 50 grados. Por lo tanto, se va a reflejar formando el mismo ángulo. ¿Qué hacemos? Volvemos a acomodar. Ahí, fíjense, en la recta normal tenemos 0 grados y contamos 50 grados hacia allá. Bien, entonces en esa dirección se refleja el segundo rayo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo que hicimos para el primer rayo. Prolongamos ese rayo que se reflejó hacia la zona virtual del espejo. Con línea de puntos, prolongamos, prolongamos. ¿Hasta cuándo lo vamos a prolongar? Hasta que veamos ahí, en la intersección de estas dos prolongaciones, en ese punto se formó la imagen de ese objeto. Siempre que hay una intersección de dos prolongaciones, se forma la imagen del espejo, del objeto, perdón. Acá le vamos a poner, por ejemplo, el objeto O, y a su imagen le vamos a poner O', porque ese punto es la imagen de ese objeto. Si ustedes se fijan, la imagen se formó detrás del espejo. Por eso es que cuando nosotros nos vemos en un espejo plano, pareciera como que estuviésemos metidos adentro del espejo. ¿Por qué? Porque se forma en la zona virtual. Y si nosotros medimos esta distancia que hay del objeto al espejo, ¿sí?, en este caso son 3 centímetros, esta distancia se llama distancia objeto, o sea, del objeto hasta el espejo mide 3 centímetros. Si nosotros medimos a dónde se va a formar la imagen, también se ubica a 3 centímetros. Y esta distancia se llama distancia imagen.
¿Esto qué significa? Y que en un espejo plano la imagen se forma a la misma distancia que tiene el objeto respecto del espejo. ¿Sí? Si yo me paro al frente del espejo, mi imagen no va a estar más alejada, sino que va a estar a la misma distancia que el objeto del espejo. Esta imagen se llama imagen virtual.